miércoles 22 de enero nos acompaña Ana Herrera. Ella es actualmente asambleísta por Cotopaxi. Busca nuevamente postularse para representar a nuestra provincia. Es licenciada en Psicología, con 12 años de experiencia. También ha realizado varias leyes a favor de los migrantes. En esta oportunidad vamos a conocerla. Amigos, gracias por acompañarnos a este programa del miércoles 22 de enero para todos ustedes, cada vez más cerca de las elecciones. Este 9 de febrero, y para poder elegir bien, estamos nuevamente con un candidato para todos ustedes. Hoy nos acompaña una mujer que ya conoce lo que es este trabajo de asamblea, estará buscando su segunda elección. Esta sí será su reelección porque si logra ganar también este cupo, hablamos de una tercera elección ganada, pero será una sola reelección. ¿Por qué? Ya conversaremos con ella, hablaremos un poco más. Se trata de la representante del movimiento de Revolución Ciudadana, número 5. Entonces hablaremos con Ana Herrera para esta oportunidad. Muy buenas noches, mi querida Anita, gracias por acompañarnos acá a este programa que está como cadena provincial, más de 30 medios de comunicación en los que estamos difundiendo la noticia, la información y llegando con las propuestas de los candidatos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto siempre poder compartir estos espacios y ahora más aún cuando tenemos la obligación además de informar lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo rumbo a la Asamblea Nacional. Así que gracias por la invitación, un saludo cariñoso también para quienes nos siguen a través de todos los medios de comunicación que se enlazan en toda la provincia y el país. Nosotros en el primer segmento a las personas le decimos a los candidatos, bueno, ¿quién es Ana Herrera? Usted viene con una pequeña ventaja porque ya la conocen. Le decía, iniciando este espacio, va a buscar ganar una tercera elección. Sin embargo, este es recién su primera reelección. Hablamos de que normalmente está en su campaña y ya conoce lo que significa esta ley. ¿Cómo se siente en esta tercera ocasión? Bueno, siempre con la misma responsabilidad y esa energía, digamos, esa adrenalina que a uno le lleva cuando estamos en campaña electoral, ¿no? En efecto, esta es mi tercera campaña en menos de 2 años, creo yo, pero esta sí es una reelección, esta sí cuenta como una reelección. Después de la disolución de la Asamblea Nacional, después de la muerte cruzada, fuimos nuevamente a elecciones, pero esa era una continuación del periodo para el que habíamos sido electos en el 2021, que deberíamos recién estar terminando ahora. Con la muerte cruzada se suspendió, se cortó y fuimos a elecciones. Pero esta en efecto sí cuenta como una reelección y sería la última vez que podría optar para la Asamblea Nacional. Vamos a conversar un poquito cómo nace entonces Ana Herrera con la intención política más adelante, y ahora nos centramos en el tema de nuestra querida candidata. Tiene un lado humano, tiene una parte que afecta, que duele, que se deja, porque en la asamblea hay un trabajo desgastante y lógicamente hay algunas personas atrás de pantalla que dirán, es mi compañera de escuela, es mi compañera de colegio. Sí. ¿Qué de creer que la Anita ya si era media tímida? No sé, ¿cómo era? Cuéntenos un poco. La verdad es que era bastante introvertida. Bastante introvertida. Creo que con el tiempo uno va aprendiendo, con el tiempo uno va avanzando y haciendo varias cosas, ¿no? Ana Herrera es una mujer pugilense, es una hija, soy la quinta de 6 hermanos, 5 mujeres y un hombre. Familia grande. Familia grande, sí. Pues la asamblea no se le hace difícil porque sabe que con hermanos... Ya parlamentábamos bastante en la casa. Hay que pelear en la casa, se viene con 6. Sí, vengo de una familia bastante grande, una familia unida, además somos, como digo, 6 hermanos, tengo sobrinos nietos. Mis papis, bueno, orgullosa además de ser hija de quien soy. Mi papi está jubilado ya, él fue durante muchos años conserje en el Conservatorio de Música en Bujilí, ahora el Inés Cobo Donoso. O sea, todos los que han aprendido música en Bujilí y en la provincia lo conocen, claro. Exactamente. Y mi mami, pues una ama de casa, luchadora social, dirigente también de organizaciones sociales, a la que yo le culpo además de que esté metida en los temas de la política, ¿no? Ella me metió la chispita, ella era dirigente del Seguro Campesino y yo recuerdo desde pequeñita que ella nos llevaba o la acompañábamos a sus reuniones, incluso a las manifestaciones, ¿no? Soy madre también, tengo un hijo de 11 años, que acaba de cumplir 11 años, y esos son, como decías, los sacrificios que uno hace cuando está haciendo política, ¿no? Porque ahora mi hijo está, como estamos en la asamblea, él está conmigo, yo siempre digo, a donde voy yo va mi hijo,
Así que él está estudiando en Quito, por lo tanto ahora en esta campaña me toca estar aquí y él está allá, y esa es como la parte difícil, ¿no? Porque uno elige hacer política, pero siempre termina afectando también a la familia. Son involucrados directos. Sí, y como están las cosas, bueno, a estar preparados a todo lo que nos pueden decir, verdad o mentira, porque así están en redes sociales. Sí, porque además la política ahora se ha vuelto bastante agresiva, ¿no? Yo creo que nos hemos olvidado de debatir con altura, y esto yo lo he dicho en algunas entrevistas y en algunos espacios. Creo que tenemos que dar ejemplo ahora de hacer política de manera distinta. Podemos no tener la misma idea, podemos debatir sobre muchas cosas, podemos discrepar sobre muchas cosas, pero siempre deberíamos hacerlo con altura, con respeto y consideración también a ese lado humano, ese lado de familia, ese lado de padre, de madre, de hijo, de esposo, que tiene quien ejerce también la política, ¿no? Yo soy psicóloga de profesión, tengo una maestría en ciencias políticas con mención en políticas públicas. ¿Psicóloga especializada en? Psicóloga general. Cuando general. yo estudié y me gradué, no ¿Graduada en la Central? No, me gradué en la Universidad Técnica Particular de Loja. Ya. Es una historia así un poco larga porque, bueno, yo estudié en Pujilí, en la Escuela Santa Marianita de Jesús, en las Marianitas. El colegio... ¿Esa fue la escuela? Esa fue la escuela. Santa María. La Santa Marianita de Jesús, sí. El colegio lo estudié en el Victoria Vasco Nescubi. ¿Chivita? Chivita. ¿Le gustaba que le digan Chivita o no? Sí, a mí me gusta, de hecho me gusta que me digan Chivita y que sepan que salí de ahí, porque fue una experiencia súper chévere, ¿no? Yo decía al inicio, bastante introvertida en general, pero ahí también empecé con temas de voluntariado, formaba parte de la selección de atletismo, ¿se acuerdan ustedes? Deben recordarlos. Buena para una corrida entonces. Sí, tenía, me acuerdo que hacían la Por eso carrera corre esta 3 veces en campaña ahorita ya. Claro, sí, ya hemos aprendido a correr. Se hacía esto de la elección de las cachifas, de las cachorras, y hacía, me acuerdo, una competición atlética, y ahí empecé. Llegué segunda, no gané, llegué segunda, pero a partir de ahí ya empecé como en la selección de atletismo del país. Fui bastonera del Victoria también, 3 años. Esto no coincide mucho con esto de ser introvertido, ¿no? Pero creo que siempre estaba ahí metido, siempre estaba con cosas de este tipo. Entonces, en el curso normalmente no era la que estaba lanzándose para presidenta. No, para nada. Participó en el consejo estudiantil, ¿no? No, me gustaba, sí me llamó siempre la atención, pero era como otro tiempo, ¿no? Era una cosa distinta, además porque yo soy de Pujilí, pero no soy del centro de Pujilí, entonces yo vivo a las afueras, crecí en Rumipamba, que está un poquito antes de llegar a Navía y Finche. Entonces era complicado, pues todas las reuniones, salir, si yo salía de la casa a 5:30 de la mañana porque teníamos que ir en la camioneta hasta llegar a Pujilí, luego coger el bus para llegar al colegio. Entonces era bastante complicado el tema del tiempo y los recursos económicos también, porque digo, somos varios hermanos, no es que sobraban. Claro. Pero bien, Entre todos se tiene que compartir, incluso heredar las cosas, porque... Sí, pues, además que yo era la quinta de 6 hermanos, entonces heredábamos todo, aunque mi hermana, la que es antes que yo, me lleva casi 10 años, entonces bueno, la que heredaba más era la última, ¿no? Vicky, que es mi hermana la última, ella heredaba, digamos, un poco hasta los uniformes, ¿no? A veces. Luego, nada, terminé el colegio, empecé a estudiar en la universidad. ¿A qué edad terminó el colegio? A los 17. 17 años. Sí, a los 17. Me gradué, empecé a estudiar en la universidad. En realidad no estaba estudiando algo que me gustara mucho. A mí siempre me llamaba la atención esto de lo social, de tal, no sé qué. Pero claro, en esa época decían, quien estudia sociales, era lo típico, ¿no? Si estudias sociales es porque no eres buen alumno, no sé qué. Entonces, claro, terminé estudiando contabilidad y estudiando otra cosa en la universidad. Yo también seguí sociales y sí, no era muy buen alumno, pero hay otro tipo de inteligencia, ¿no? No porque no era por presumir, pero sí me gustaba más, me inclinaba más al tema del derecho. Al final terminé estudiando psicología, ¿no? Que al final tiene que ver más con letras, pero en esa época era el boom de la migración. Yo tenía ya una hermana que estaba viviendo en España con mi cuñado y su familia. Y un día me dijeron, bueno, ¿por qué no te vienes? Yo dije, bueno, sí, me voy, pero así como sin pensarlo mucho, ¿no? Y entre chiste y chiste, como se suele decir, terminé yéndome. Viajé un día antes de cumplir 18 años, yo siempre digo, cuento esto, digo, no sé dónde cumplí 18 años, porque estaba viajando. Justo en el vuelo. Justo en el vuelo. Viví fuera, viví en España alrededor de 12 años, más o menos, y retorné en el 2013, ya a ¿En qué parte de España? Viví en Madrid la mayor parte del tiempo y luego viví en Murcia también un año
Y claro, uno cuando migra, por eso uno entiende, ¿no? Yo entiendo esta ola migratoria que tenemos ahora, porque uno cuando migra se desarraiga de la familia. Yo siempre supe que iba a volver, siempre supe que no iba a quedarme allí, que no iba a tener familia allí, siempre supe que iba a regresar. Pero es complicado porque claro, tú llegas, además en ese entonces no viajabas con visa, pues, sino que viajabas con esta carta de invitación que se solía decir, y uno llega a trabajar en lo que haya. Entonces empecé a trabajar limpiando casas, cuidando niños, trabajaba como camarera, al final terminé siendo... ¿Cuántas horas normalmente trabaja? Porque ya no es que se trabaja 8 horitas y ya, sino que hay que extenderse más, 2, 3 trabajos para poder pagar las cosas, porque la vida así como también se gana, se gasta. Bueno, yo trabajaba alrededor de 14, 15 horas diarias, lo que tú dices. ¿Acostumbrada al trabajo de asamblea? Sí, acostumbrada. Tenía trabajos de fines de semana, por ejemplo. Luego ya empecé a estudiar y esto era, por eso decía, una de las grandes luchas de mis papis era, tienen que estudiar siempre. Cuando yo me fui, era como con la condición de, pero en algún momento tienes que estudiar, no te puedes quedar sin estudiar. Entonces, casualmente, un día viajaba por el metro en Madrid y vi una publicidad de la UTPL. No es que quiera hacer publicidad de la UTPL ahora, pero vi una publicidad... Factura, no hay problema también. Vi una publicidad que decía que se abría como una extensión para Madrid y no sé qué. Fui a averiguar y al final terminé matriculándome y empecé a estudiar psicología. O sea, graduada en UTPL, pero estudiando en Madrid. Pero estudiando en Madrid. ¿Presencial allá? No era presencial, era semipresencial. No había presencial, digamos, éramos un poco el experimento porque era como la segunda promoción que iba a empezar. Ahí en la universidad fui presidenta del Consejo Estudiantil. Ahí sí ya comenzó. Ahí sí ya empecé, fui presidenta del Consejo Estudiantil y participé, ya estaba involucrada en varias asociaciones de migrantes, sobre todo con jóvenes, ¿no? Y con algunas organizaciones con las que trabajamos ahí. Y a partir de ahí me fui vinculando ya en la política. En el 2007, cuando arrancó todo el proceso de la Revolución Ciudadana, empezamos a estructurar el movimiento en Europa, así que yo vengo militando en el movimiento desde el inicio. Y luego, como digo, retorné en el 2013 y aquí estamos. Pero, a ver, la UTPL ya, ¿podía inscribirse cualquier persona de España o algo, o solo era para latinos, solo para ecuatorianos? Al inicio era básicamente para ecuatorianos. Entonces ecuatorianos que quieran estudiar. Ecuatorianos que quieran estar, entonces teníamos clase los fines de semana. Sí, la verdad es que esto abrió una ventana muy grande, había bastantes alumnos, habían alumnos que venían de toda España, ¿no? Entonces, de todas las regiones, sobre todo las más cercanas, incluso había alumnos que venían de Italia, que venían de Portugal, por ejemplo, porque no era fácil, no era sencillo. Para un migrante en ese entonces estudiar en una universidad española era complicado, aparte porque no tenías el tiempo, ¿no? Luego ya se fue abriendo como mejor la posibilidad, pero creo que eso fue bueno y nos ayudó a reencontrarnos. Luego terminamos armando una asociación de estudiantes ecuatorianos en España y ahí sí nos juntábamos, por ejemplo, estudiantes que éramos de la UTPL, otros que ya vivían ahí, estudiaban en la Complutense y en algunas otras universidades. Así se va haciendo entonces el camino personal. Madre, me decía esta experiencia, ¿a qué edad fue madre? Yo creo que ser madre es la mayor bendición y la mejor elección que he tenido en mi vida. Yo le tuve a mi hijo a los 30 años. Siempre supe que iba a ser mamá. Y de hecho, yo quería una familia grande, ¿no? Luego las circunstancias nos han dado. Tengo un hijo. Pero todavía tenemos tiempo. Ya voy a cumplir 41. Pero en 4 años acabamos la asamblea y ahí podemos igualar. No sé, yo ya no me veo ya ahí como teniendo hijos, pero nunca hay que decir nunca, ¿no? Claro. Pero estoy feliz. Creo que lo más bonito en mi vida es mi hijo. Creo que él me mueve, él es mi inspiración. Creo que él es la causa también de que siga en esto, porque hacer política no es fácil también y él lo ha sufrido mucho. Él ha sentido mucho la falta de estar ahí todo el tiempo, aunque uno como mamá, y en política es súper complicado, ¿no? Porque al final termina haciéndose 8 para poder estar en la casa con los hijos, llamándole para ver cómo está, o viendo si están listas las tareas, o pendiente de con quién se quede cuando yo no puedo estar. Entonces, mi hijo siempre ha sido mi fortaleza y mi razón de ser. Sin lugar a dudas. ¿Mascotas tal vez? ¿Algo que le guste en especial desde chiquita? Los perros, los gatos, una gallinita, una vaca. Bueno, yo crecí en el campo, pues, ¿no? Entonces estaba rodeada de vacas, de cuyes, de ovejas, de... ¿Pero sus favoritos? Los perros. ¿El animalito más raro que tuvo tal vez?
El más raro, una tortuga. Una tortuga. Una tortuga que la habían tirado y la encontramos, la llevamos a casa y ahí vivía, se llamaba Chari, en honor a mi ñaño. Chari. Chari. Ah, Chari. Sí, mi hermana se llama Norma, entonces le pusimos Chari. Tengo 2 perros en este momento, el uno se llama Leo y el otro se llama Milo, y hasta hace poco tenía un gatito que se llamaba Perkins, pero ya se enfermó y tuvimos que dormir. Es complicado, ¿no? Porque al final las mascotas se vuelven familia. También. A nosotros nos toca, esa es la realidad. En cualquier momento también debemos despedirnos de ese ser chiquito que tal vez, y claro, no llega a ser un hijo, no llega a ser un hermano, pero llega a ser compañía de nosotros de momentos. Y ellos no dicen nada y a veces de eso es lo que se necesita, que no hablen, solo te abracen. Solo vengan y te amasen. Mi gato llegaba y te amasaba, no sé si les pasa, seguramente a ustedes les pasa así, que amasan ahí, sí, lindo. Bueno, señores, en la primera parte nosotros estamos conociendo a nuestra candidata que nos acompaña, Ana Herrera, del Movimiento Revolución Ciudadana. Estamos compartiendo con ustedes esta primera semana de programación. Gracias por ser parte de esta cadena provincial. En un momento regresamos con más para saber el perfil político, las propuestas y mucho más con ustedes. En la Cooperativa Andina seguimos innovando para ti. Ahora puedes pagar tu permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de La Tacunga de manera ágil y segura. Hazlo desde nuestras agencias o en nuestra página web con solo tu número de RUC y muy pronto desde nuestra app móvil, más fácil y rápido. Descubre más en www.cobandina.fin.es. Cooperativa Andina, innovamos para servirte mejor. Muchos dicen que soy parecido a mi papá, que tengo los ojos de mi mamá y la boca de mi tío Daniel, el cabello de mi prima Lorena y que la nariz la heredé de mi abuelita Marta. Solo falta que digan que tengo el cuerpo de mi abuelo José. Pero hay una sola realidad, todos somos únicos. Así como único es el sabor de agua mineral San Felipe con la cantidad justa de burbujas. Y ese sabor natural, que te encanta. Agua mineral San Felipe, única de principio a fin. Conoce más en www.fuentesanfelipe.com. Lavandería Millennium, excelencia en lavado al seco. Ofrece los servicios de lavado de ternos, vestidos, camisas, abrigos, edredones, cobijas, alfombras, muebles y ropa al peso, con entrega inmediata para tu comodidad y ahorro de tiempo. Visítanos en la avenida Rumiñahui y Sánchez de Orellana, sucursales La Tacunga, avenida 2 de Mayo y Salcedo en el Mercado Central. Teléfono 280-4486. Horarios de atención de lunes a sábados de 7 horas a 19 horas 30 y domingos de 9 horas a 16 horas. Grandes promociones todo el año en edredones y ternos. La metodología educativa es la clave para motivar a nuestros estudiantes y ayudarlos a aprender. En Grupo Ecuador, como docentes y pedagogos, diseñamos, pensamos y organizamos nuestras clases apoyados en diferentes técnicas y herramientas. Nuestro interés es que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en un entorno agradable, se sientan a gusto para desempeñarse libremente y cumplan sus metas. Así conseguimos que maestros y estudiantes alcancen los objetivos curriculares, asimilen los contenidos y desarrollen sus capacidades dentro y fuera del aula. Y estamos de regreso aquí en tu programa Decide tu Voto, esta vez compartiendo junto a la asambleísta Ana Herrera, quien es candidata por el partido Revolución Ciudadana. Hace poco conocimos un poco más en el ámbito personal y esta vez ya nos toca abordar el tema político, precisamente, mi querido Javi. Bueno, nosotros de aquí tenemos que conversar con una mujer que hay algo curioso en la Revolución Ciudadana, nos decían es la primera mujer que va a ser reelecta desde el primer escaño. Hay otros que van a la reelección, pero en el primer escaño no se han dado estos casos.
sino que más bien es la primera representante a nivel nacional, y eso también conlleva que hay importantes logros para el partido político. Su presencia tiene un golpe diferente y claro, ahí está la confianza de la gente y del movimiento político. Sí, bueno, agradecer la organización política, tuvo, digamos, en este caso la posibilidad de que podamos volver a la reelección. Esta, así como decíamos al inicio, una reelección es en efecto la primera vez que una asambleísta en funciones va a la reelección y va en el primer casillero. Había pasado antes que hay compañeros del movimiento que eran legisladores, pero que iban a la reelección, pero en un segundo o tercer casillero. Es la primera vez, y eso sí creo que responde al trabajo que se ha hecho en la Asamblea Nacional, al compromiso también con mi organización política. Como yo decía, vengo militando en la Revolución Ciudadana desde el inicio, desde que fundamos el partido cuando fui migrante. Siempre he sido militante de base, siempre he estado cargando una bandera, nunca he tenido un cargo, a pesar de que fuimos gobierno durante 10 años, nunca tuve un cargo directivo, digamos, siempre trabajé en lo privado, siempre apoyando el movimiento, siempre participando, siempre aportando, hasta que se dio la posibilidad de participar. La primera vez que tuve una participación política fue en el 2018, después de este rompimiento que hubo entre lo que era Alianza País con en ese momento el presidente Lenín Moreno, ¿no? Entonces nos quedamos como sin partido político. En ese entonces fui candidata a la viceprefectura ahí éramos Compromiso Social, que era la lista 5, con quien hicimos alianza entonces. Fuimos además a unas elecciones sabiendo que no teníamos ninguna posibilidad de ganar, porque nadie conocía el partido, salíamos de un rompimiento, pero hacía falta tener... Primera participación entonces, primera participación en cuanto a lo político 2018. En el 2018, sí, 2019, cuando fueron las elecciones seccionales. Usted era candidata a la viceprefectura. Exactamente. De candidato a la prefectura estaba Ramiro Vélez en ese entonces, sí, él era candidato a la prefectura y yo fui candidata a la viceprefectura en ese entonces. Sí, pero fue una campaña, yo esa campaña la recuerdo además con mucho cariño, ¿no? Porque fue mi primera participación política, la primera vez que recorría así la provincia, así que contenta de esa participación. Luego ya vinieron las elecciones seccionales en medio de la pandemia, esa fue una campaña totalmente diferente. Antes de pasar a esa, ¿cómo fue esa primera elección? ¿Cómo le conlleva la militancia y al candidato? ¿Qué diferencia siente en eso? Porque bueno, uno atrás apoya a una persona, pero en cambio le tocaba sentir el apoyo de los demás. ¿Cómo viene ese cambio? Eso es un compromiso y es una responsabilidad enorme, porque claro, uno viene de ser militante, viene de estar pintando los murales y no sé qué, y ahora le toca estar como al frente y dar como el ejemplo. Entonces yo siempre lo que hago es acompañar, ¿no? Incluso ahora, cuando salimos en las brigadas, hoy por ejemplo, después de la entrevista saldremos con los compañeros a hacer brigadas de publicidad y lo que sea. Entonces yo sigo viviendo, digamos, esa militancia también de esa manera, porque creo que a pesar de que uno tenga un cargo de representación o tenga otro estatus, por decirlo de alguna manera, dentro de la organización política, tiene que seguir siendo militante, tiene que seguir siendo responsable con la militancia, porque además uno tiene que mostrar a la gente por qué estamos ahí. O sea, nosotros somos la cara visible de la organización política, del proyecto político que estamos representando, y eso hay que hacerlo con el ejemplo. Precisamente, ¿cómo ha llevado usted el tema de la representatividad de la provincia ante la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que usted, como mencionamos, es candidata a la reelección? Bueno, creo que el trabajo está respaldado en las cifras y en los números en la Asamblea Nacional, hay un observatorio legislativo, hay varios organismos que hacen diferentes mediciones, ¿no? Pero está el observatorio legislativo que valora, digamos, todo el trabajo que se hace desde la Asamblea, más allá de lo representativo. Yo también siempre he dicho, hay una diferencia, y esto, la autocrítica es buena para todos y dentro también de las organizaciones políticas. Hay una diferencia muy marcada entre lo que fue mi primera parte en la Asamblea Nacional antes de la muerte cruzada y lo que ha representado este año, ¿no? Después de la muerte cruzada en la Asamblea Nacional. Quizá la experiencia, el equipo que me acompaña ahora también, ya el haber caminado ese proceso, el aprendizaje ha hecho que este año sea mucho más productivo, y eso yo debo reconocerlo, y lo digo también como autocrítica, ¿no? Ahora tengo claridad absoluta sobre cómo funciona la Asamblea Nacional, cuáles son los procesos, manejo la ley orgánica de la función legislativa. No soy abogada, pero me ha tocado aprender y rodearme además de profesionales que sepan. Eso es fundamental, tener un abogado o una abogada en la Asamblea que conozca el proceso legislativo, que conozca la construcción de las leyes, que conozca de los procesos de fiscalización. Es fundamental para que uno también pueda aprender e inteligenciarse
respecto de eso. Decía, ahí están los números. He presentado 10 proyectos de ley, entre proyectos de ley trabajados de manera íntegra y algunas reformas. De esos 6 están ya en tratamiento en las comisiones, los otros están calificados y a la espera de que sean asignados a alguna comisión para que empiece el tratamiento. Y yo espero que para mayo, que terminamos este proceso, hayan varios proyectos de ley que ya han cumplido los tiempos y que puedan ser aprobados en la Asamblea Nacional. Más de 180 pedidos de información, que eso forma parte de la fiscalización, 2 juicios políticos presentados, el primero en contra del ex consejero Juan Esteban Guarderas. Es la primera vez además que una legisladora o legislador de la provincia de Cotopaxi es ponente en un juicio político que terminó además en destitución y censura, y ahora tengo otro pendiente que el 10 de febrero, una vez que terminemos las elecciones y ya termine mi licencia, tengo que volver a sustanciar un juicio político en contra de la señora Verne Soto. Señora candidata, también tomando en cuenta esta experiencia, ¿cómo fue sobrellevar el proceso de la muerte cruzada, esta situación crítica que se vivió entre el Ejecutivo y el Legislativo? No nos esperábamos realmente que ocurriese algo así. Ustedes recuerdan, estábamos en el proceso de juicio político en contra del expresidente Lasso. Constitucionalmente él no podía disolver la Asamblea Nacional porque la ley no le permitía, porque la ley lo que dice, además del reglamento, de lo que dice es que mientras se sustente un juicio político, el presidente no podrá disolver la Asamblea Nacional. Sin embargo, lo hizo, y eso creo que marcó un antes y un después también, porque eso permitió que se hagan algunas reformas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para establecer claramente cuáles deben ser los procedimientos en caso del enjuiciamiento político para un presidente de la República, que había, digamos, un vacío respecto de eso, pero con sorpresa, ¿no? Porque nos llevó, digamos, a una muerte cruzada, fue de la noche a la mañana. Se hablaba, pero no estaba seguro el tema. Claro, además porque ni siquiera tuvimos tiempo de sacar los documentos o los archivos que teníamos en la Asamblea, porque la sesión iba a ser al día siguiente y nadie se esperaba en realidad que fuese a ver la disolución de la Asamblea. Entonces, una vez disuelta, nosotros ya no pudimos volver a ingresar a la Asamblea Nacional. Entonces, eso sí significó un inconveniente, porque luego de la muerte cruzada, cuando volvimos, la mayoría de comisiones no tenían todos los respaldos de los documentos necesarios, por ejemplo, para continuar con el trabajo legislativo. En la comisión a la que yo pertenezco, bueno, en los 2 primeros años yo pertenecía a la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Ahora soy vicepresidenta de la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte, y nos llevó bastante trabajo y tiempo organizar lo que había ahí, porque habían más de 70 proyectos de ley que no habían avanzado y que no sabíamos dónde estaban los informes, que ni la Secretaría ni la Prosecretaría de la Comisión tenía idea de dónde estaban esos documentos, así que recopilarlos fue bastante difícil. Ha sido un trabajo arduo, y coincidencialmente, según las estadísticas, además, el mayor número de leyes aprobadas han salido del sector de la salud, han salido del sector de la, digamos, de la Comisión de Salud. Son aproximadamente 6 leyes que hemos aprobado que salieron de la Comisión. Este panorama, el tema de la muerte cruzada, pasó de la noche a la mañana y de cierta manera retrasó el trabajo en la Asamblea Nacional, en su caso particular en proyectos, en reformas, en leyes. ¿Qué tal hasta ahorita? ¿Se encuentra satisfecha con el trabajo que está cumpliendo hasta el día que pidió su licencia para, obviamente, dedicarse a la campaña electoral? Sí, por eso decía, hay una diferencia entre el primer periodo y el periodo de ahora. Ha sido realmente un trabajo muy intenso. Ahí hemos, en este proceso, en este año, es donde hemos presentado estos 10 proyectos de ley. Sí ha habido, la muerte cruzada sí significó detener algunos procedimientos, algunos procesos y volver a rever algunos otros que estaban pendientes. Pero creo que en este último año el funcionamiento mismo de la Asamblea ha sido distinta, a pesar de que siguen habiendo como esta confrontación, que además no debería ser lo normal, no debería ser lo habitual, sino que debería haber un trabajo coordinado entre el Legislativo y el Ejecutivo que permita sacar adelante leyes que son importantísimas en el país. Creo que esa polarización que hay ahora, o esta disputa de lo uno y de lo otro, de volvernos enemigos en lugar de adversarios políticos, no le hace bien al país. Yo creo que el Ejecutivo tiene que hacer su trabajo, el Legislativo tiene que hacer su trabajo, eso nos corresponde y es la responsabilidad que tenemos con los ecuatorianos. Pero no ha ocurrido, ¿no? Hay varios proyectos de ley que el presidente ha vetado de manera total, incluso proyectos de ley que fueron aprobados de manera unánime, es decir, también con legisladores de la bancada de ADN, por ejemplo... ¿Pero por qué puede pasar eso?
Yo creo que es el no entender, yo creo que es falta de madurez política también por parte del presidente de la República, que no entiende que los proyectos de ley no son iniciativa de un legislador o de una bancada o de una tendencia política, sino que los proyectos de ley se trabajan de manera coordinada con organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con diferentes sectores, tanto de lo público como lo privado. En las mesas técnicas para la construcción de las leyes trabajan o se incorporan, por ejemplo, representantes de los ministerios que tienen que ver con la materia legislativa que estemos tratando. Se debaten en todas las comisiones, hay legisladores de todas las bancadas. En mi comisión, por ejemplo, el presidente es de la bancada de ADN. Y se han vetado proyectos de ley que han sido aprobados y que han sido promovidos por el presidente de la comisión. Entonces, estas son cosas que nosotros no entendemos. Es como, ¿lo vetas por qué? O sea, por último, o se hace un veto parcial y dices, esto no es conveniente o podría ir de una manera diferente, se vuelve a debatir, se acogen, digamos, las observaciones, nos allanamos a las observaciones que haga desde el Ejecutivo, pero vetarlo de manera total significa que ese proyecto de ley no lo vamos a poder tratar en un año. Que no lo vamos a poder tratar en un año, y ahí hay proyectos de ley tan importantes como, por ejemplo, nadie entendió por qué se vetaron las reformas a la ley de cultura, cuando fue algo que fue ampliamente debatido y que no es que modificaba presupuesto general del Estado o alguna cosa, y en el tema de la cultura creo que todos estábamos, digamos, de acuerdo. Se vetaron proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, con temas de salud, con la ley de lactancia materna por inconstitucionalidad, y estamos pendientes de que la Corte emita un dictamen respecto de si la pertinencia o no de continuar con este proyecto de ley. Y la semana anterior, previo a iniciar la campaña electoral, vetó 3 proyectos de ley. Y 3 proyectos de ley que fueron además bandera de batalla del propio presidente de la República. Él siempre dijo que habría respaldo para los jóvenes, está entregando incluso un bono para los jóvenes, y vetó un proyecto de ley que fue aprobado en la Asamblea Nacional que incentivaba el empleo juvenil, que lo que decía era que al menos el 10% de la nómina, tanto de las empresas públicas como privadas, tenía que estar integrado por jóvenes de entre los 18 y los 29 años. Vetó de manera total este proyecto de ley, dejando por fuera la posibilidad de que los jóvenes puedan acceder a un empleo seguro y estable. Nosotros vemos que desde hace algunos años entre el legislativo y el ejecutivo hay un quiebre, hay una ruptura, pero evidente, sin lugar a dudas. Ahora, como legisladores ante un nuevo proceso, ¿qué se propone como para poder tener mayor coordinación? ¿Cuál sería en su plan de trabajo algo que le puede servir también a la ciudadanía para poder llegar a golpear la sensibilidad de estas personas que comienzan a manejar el Ejecutivo también y poder tener mejores leyes para el país? Yo creo que lo importante es tener sentido de patria. O sea, uno cuando llega a la Asamblea Nacional, cuando es elegido, en mi caso, cuando soy elegida legisladora por la provincia de Cotopaxi, no solo soy legisladora de quienes votaron por mí, sino de todos los cotopaxenses, incluso de los que no votaron por mí. Y cuando llegamos a la asamblea somos representantes de todos los ecuatorianos, y eso nos obliga a veces a deponer posturas personales o a deponer posturas político-partidistas para pensar sobre todo en lo que sea mejor para los ecuatorianos. Y ahí hemos trabajado. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, apoyamos varios proyectos de ley enviados por el Ejecutivo con carácter económico urgente, evidentemente haciendo algunos cambios y habiendo algunas alimentaciones, digamos, de los proyectos de ley, porque a veces del Ejecutivo se envían proyectos de ley que tienen 12 artículos, que no dicen absolutamente nada, pero que podrían servir. Lo que hemos hecho es mejorar esos proyectos de ley y avanzar con eso. Pero por eso digo, no debería haber esta disputa. Podemos no estar de acuerdo, podemos no coincidir, pero debemos entender el sentido de urgencia de patria, el sentido de urgencia de lo que necesitan los ecuatorianos, y creo que eso parte también de la voluntad política, ¿no? ¿Y cómo ha sido también el trabajo entre las diferentes bancadas, sobre todo el trabajo con el oficialismo? Difícil, porque ellos tienen una postura muy marcada de odio, y creo que esa postura de polarizar, como decía, de odio, de la bronca, de la pelea, de la riña, no le hace bien al país. Yo digo, independientemente insisto, de la postura política que tengamos, la Asamblea Nacional como tal es un espacio para debatir, es un espacio para discrepar, es un espacio para debatir, pero no nos convierte el que seamos de distintas bancadas o de distintas organizaciones políticas, no debe hacernos enemigos. Somos adversarios políticos porque no tenemos la misma ideología siempre, ¿no? Pero no debería convertirnos en enemigos. Deberíamos tener todos la capacidad de poder sentarnos y poner las prioridades de la gente por encima de las prioridades
personales o partidistas. Sin duda, esta experiencia que usted ya ha tenido al frente de la Asamblea Nacional como representante de Cotopaxi le deja conocimientos en caso de que sea reelecta. ¿Qué otras cosas, qué otros proyectos impulsaría o qué otras cosas haría mejor en caso de ser reelecta a la Asamblea Nacional? Yo creo que hay que fortalecer el tema de la fiscalización. Por desgracia, en la provincia hay muchas denuncias y hay muchas instituciones que no están funcionando de manera adecuada, y creo que esa es una tarea pendiente no solo de los legisladores, sino incluso ahí también de hacer trabajo conjunto con otras instituciones. Por ejemplo, yo he llevado adelante procesos de fiscalización en torno a la salud, en el Distrito de Salud, en el Hospital General, en el IES, con denuncias incluso que se presentaron en Fiscalía por presuntos cobros y pedir dinero a cambio de puestos. Ahí hay una denuncia incluso penal que puso una médico a la que le pidieron dinero y le dieron incluso el número de cuenta para que haga las transferencias y poder darle el puesto. Y por desgracia esto parece que se ha convertido en algo común, no es algo... ¿Pero eso avanza o no avanza? ¿Esas denuncias o no? A eso precisamente me iba a referir, porque lo que ocurre es que nosotros como legisladores, en mi caso como asambleísta, hago mi trabajo de fiscalización y denuncia y hasta ahí llega. Pero ¿qué pasa con las instituciones que están encargadas de administrar justicia? En este caso la Fiscalía Provincial. No avanza. Nosotros ponemos las denuncias y nos reunimos con el fiscal provincial y el fiscal nos dijo sí, ya vamos a avanzar, y hasta ahora no avanza, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿de qué sirve que se hagan las denuncias? ¿De qué sirve que la gente se arriesgue y tome, digamos, la iniciativa de poner en conocimiento estos actos de corrupción si las autoridades no hacen absolutamente nada? Y eso es una responsabilidad que debe además ser compartida. Y desde la Asamblea se puede hacer algo para tratar este tema, o sea, para intervenir en este tipo de instituciones, para agilizar procesos y no que se queden en una simple denuncia, y que la ciudadanía también piense que el asambleísta no hace nada. Bueno, recordemos que hay independencia de funciones, ¿no? Que la Asamblea Nacional hace su trabajo, que la Fiscalía hace su trabajo, que nosotros no podemos interferir directamente, pero por supuesto que hemos hecho pedidos de información e insistencias para saber qué es lo que pasa, para dar seguimiento respecto de esto. Ojalá desde la Fiscalía Provincial, ojalá las autoridades y además los administradores de justicia tengan en cuenta que hay cosas que no pueden esperar 6 meses, que tienen que ser urgentes, porque si no seguimos en la misma podredumbre, y perdón que lo diga así, de la corrupción que hay realmente en las instituciones, y que la gente sabe y que las autoridades conocen lo que está pasando, que los mandos medios, que en este caso los ministros, los viceministros, conocen y prefieren hacer la vista a un lado que resolver y sacar a estas personas que están manchando, digamos, el nombre de la institución, porque hay profesionales también que son muy buenos y que se atreven a denunciar, y otros que tienen miedo, porque los que se atreven a denunciar y hacerlo público terminan teniendo represalias. Entonces les da miedo y lo han hecho de forma privada, de forma anónima. Hemos siempre cuidado la integridad, digamos, y la identidad de ellos, pero ya están cansados también de ver cómo sus instituciones se han vuelto botín de disputa entre quienes no le hacen bien a las instituciones. Perfecto, señores. Nosotros en esta primera parte estamos conociendo a la candidata que busca su primera reelección, pero será la tercera elección ganada de llegar a la Asamblea Nacional, así que en un momento venimos con más de su perfil, quién le acompaña a las propuestas que vamos a tener en este plan de trabajo, y a ustedes agradecerles por la compañía que nos dan en los 7 cantones de la provincia de Cotopaxi, una cadena provincial que sale para todos ustedes para poder informar y que realmente podamos elegir bien este 9 de febrero. La pausa y ya venimos. En la Cooperativa Andina seguimos innovando para ti. Ahora puedes pagar tu permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Tacunga de manera ágil y segura. Hazlo desde nuestras agencias o en nuestra página web con solo tu número de RUC, y muy pronto desde nuestra app móvil, más fácil y rápido. Descubre más en www.cobandina.fin.es. Cooperativa Andina, innovamos para servirte mejor.
Muchos dicen que soy parecido a mi papá, que tengo los ojos de mi mamá y la boca de mi tío Daniel, el cabello de mi prima Lorena y que la nariz la heredé de mi abuelita Marta. Solo falta que digan que tengo el cuerpo de mi abuelo José. Pero hay una sola realidad, todos somos únicos. Así como único es el sabor de agua mineral San Felipe con la cantidad justa de burbujas. Y ese sabor natural, que te encanta. Agua mineral San Felipe, única de principio a fin. Conoce más en www.fuentesanfelipe.com. Lavandería Millennium, excelencia en lavado al seco. Ofrece los servicios de lavado de ternos, vestidos, camisas, abrigos, edredones, cobijas, alfombras, muebles y ropa al peso, con entrega inmediata para tu comodidad y ahorro de tiempo. Visítanos en la avenida Rumiñahui y Sánchez de Orellana, sucursales La Tacunga, avenida 2 de Mayo y Salcedo en el Mercado Central. Teléfono 280-4486. Horarios de atención de lunes a sábados de 7 horas a 19 horas 30 y domingos de 9 horas a 16 horas. Grandes promociones todo el año en edredones y ternos. La metodología educativa es la clave para motivar a nuestros estudiantes y ayudarlos a aprender. En Grupo Ecuador, como docentes y pedagogos, diseñamos, pensamos y organizamos nuestras clases apoyados en diferentes técnicas y herramientas. Nuestro interés es que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas de un entorno agradable, se sientan a gusto para desempeñarse libremente y cumplan sus metas. Así conseguimos que maestros y estudiantes alcancen los objetivos curriculares, asimilen los contenidos y desarrollen sus capacidades dentro y fuera del aula. Gracias por acompañarnos en este día miércoles. Estamos cada vez más cerca de poder elegir nuevas autoridades y este espacio es para poderles brindar las opciones que usted tiene en esta papeleta para que pueda elegir bien, que se nutra de información, que tenga realmente toda la mano y que pueda al momento de llegar a su junta electoral, a su recinto, a la mesa, que tenga esa papeleta, escoger realmente con sentido y tengamos nosotros la oportunidad de soñar con un mejor Ecuador, una mejor provincia. Gracias por acompañarnos en esta cadena provincial Decide tu Voto en toda la provincia de Cotopaxi. Queremos saber ahora con nuestra candidata, Ana Herrera nos acompaña por parte de Revolución Ciudadana. Hay que decir quiénes le acompañan, quiénes son parte de su grupo de trabajo, los alternos, el que va a tener que estar en los momentos, por ejemplo, en este instante. Usted está haciendo campaña y alguien que se principaliza. ¿Quién es, por cierto, en este momento el que le reemplaza? ¿Qué tipo de relación hay? Porque hay algunos que van allá pero terminan peleándose con los que están para acompañarles. Es una disputa también interna a veces. A veces, por suerte no nos pasa, ¿no? En este momento, además es curioso porque quien es mi alterno en este momento en la Asamblea Nacional también es candidato a alterno conmigo, o sea, vamos en la misma fórmula, digamos. Por lo tanto, él también tuvo que excusarse, como dice el artículo 93 del Código de la Democracia, que nos obliga además a tomar esta licencia sin sueldo, que la solicité además con la responsabilidad que nos corresponde, desde el 5 de enero hasta el 9 de febrero para poder llevar adelante la campaña electoral. También le tocó hacer lo mismo a mi compañero alterno, él también se excusó para poder estar en la campaña, le correspondía al segundo de la lista de entonces, pero este compañero es también funcionario público y no podía renunciar a su trabajo para principalizarse un mes porque perdería su empleo. Así que le correspondería en la línea de sucesión, por decirlo de alguna manera, a quien era candidata alterna del segundo candidato. En este caso es una compañera de la Maná, ya se llama Damaris Álava, es una joven además profesional sumamente valiosa, con un liderazgo importante en el cantón La Maná, de estos jóvenes luchadoras también, y es ella quien está en este momento principalizada en la Asamblea Nacional mientras dura mi licencia. Y en la Revolución Ciudadana tenemos cuadros... Caso curioso que no debe pasar normalmente, que tiene que principalizarse la cuarta opción, por ahí la que le seguía realmente.
Sí, pero bueno, es lo que dice la ley, es lo que corresponde, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos como cuadros en las listas a personas que realmente estén comprometidas y que estén preparadas y que amen el trabajo por su provincia, ¿no? Y en este caso nos ha pasado esto, como digo, con Damaris, así que estamos sumamente bien representados en la Asamblea Nacional y los lamanenses tienen ahora una legisladora que está principalizada en la Asamblea Nacional. Ahora sí, vamos en esta nueva elección, entonces su alterno el mismo. Así es. El mismo, repetimos, lo bueno se repite. Lo bueno se repite. La Revolución Ciudadana tiene cuadros importantísimos de todos los cantones. Nosotros hemos buscado que haya representación en nuestra lista de todos los cantones, de los 7 cantones de la provincia. Encabezo yo la lista, Ana Herrera, candidata nuevamente a la reelección por la Asamblea Nacional. Me acompaña Cristian Chicaiza, además porque en la provincia tenemos una alianza, ¿no? No somos solo Revolución Ciudadana, es la alianza Revolución Ciudadana Reto 33. A nivel nacional tenemos también alianza para la lista nacional de asambleístas y en la provincia también. Pero además tenemos alianza con algunas otras organizaciones sociales, en este caso la FEINE, que son las iglesias evangélicas, y mi compañero alterno pertenece a la FIEC, que es la filial, digamos, de la FEINE en la provincia de Cotopaxi, siempre viene de los sectores de los pueblos y nacionalidades indígenas, desde el cantón Saquisilí, un profesional, además probo, que ha venido trabajando durante este tiempo y que tiene un liderazgo importante también en las organizaciones sociales y en las organizaciones indígenas gremiales, ¿no? El segundo en la lista es un compañero de la Maná, se llama Ronald Suárez, un profesional, psicólogo también coincidencialmente, que además trabaja en el sector de la educación con una amplia experiencia y con mucho cariño que recibe él de la gente y mucho respaldo en la Maná. Él es nuestro representante principal, digamos, en la lista de los cantones del subtrópico. A él le acompaña una joven talentosísima que además viene de militar desde las juventudes de la Revolución Ciudadana. Ella es Luz Cunina, ella representa el cantón Pangua, tercera en la lista. Es una latacungueña, una mujer destacada que fue candidata a la alcaldía de Latacunga, la única mujer candidata a la alcaldía de Latacunga en las últimas elecciones. Ella es Adriana Gordillo. Ella viene también de algunas organizaciones sociales y de haber participado y de haber tenido también el respeto y el cariño de la gente, así que ha venido también para fortalecer nuestra lista. A ella le acompaña un compañero del cantón Sichos que se llama Freddy Cunuay. Él es un líder comunitario también de Sichos. Y el cuarto en la lista es un abogado saquicilense, César Freire, y a él le acompaña Silvia Mañay, una compañera de Salcedo. Así está conformada, digamos, la lista de la Revolución Ciudadana, del equipo de la Revolución Ciudadana, pero en realidad los candidatos somos todos, ¿no? Y quizá la fortaleza que tenemos como organización política es que, por un lado, nosotros no nos sobran los recursos económicos, venimos de familias sencillas, de hacer las campañas con nuestros recursos, pero lo que sí nos sobra es el cariño, el compromiso y el trabajo de nuestra militancia. Por eso, cada uno de los militantes en la provincia es el candidato. Aquí nace una pregunta. ¿Feliz con este grupo de trabajo? ¿Realmente usted se siente respaldada por toda la gente que está atrás? Feliz y agradecida, además del trabajo comprometido que tienen los compañeros. Todos los compañeros de la lista están trabajando como que ellos fuesen el primero principal, como que ellos fuesen el candidato a la presidencia de la República, como si ellos fuesen el candidato a la Asamblea Nacional, el candidato provincial. Yo debo reconocer y aplaudir además el trabajo que han hecho mis compañeros de lista, igual que aplaudir y reconocer el trabajo que han hecho nuestros compañeros militantes, nuestros directorios provincial, cantonales, las jefaturas de campaña, el trabajo que han hecho todos los compañeros en cada uno de los territorios. Ese es el ejército que tiene la Revolución Ciudadana, esa es la fortaleza que tiene la Revolución Ciudadana para seguir trabajando en territorio, y por eso seguimos creciendo y avanzando y llegando al corazón de la gente. Vamos desmenuzando ahora sí el plan de trabajo, pero quiero iniciar con lo que Steffi nos decía en la anterior parte. Si hablamos nosotros de fiscalización en la provincia de Cotopaxi, usted ha presentado algunas fiscalizaciones acá. ¿Qué se va a hacer desde la Asamblea por este tema, por la salud, para que haya más medicinas, no solamente los casos de corrupción, sino que la atención para los ciudadanos latacungueños, cotopaxenses, ecuatorianos en total, sean de mejor manera? Bueno, las funciones de un legislador son eso, legislar, es decir, crear leyes, promover reformas a las leyes ya existentes, y lo otro es la fiscalización. Dentro de nuestras competencias hay instituciones o entidades en las que tenemos algunos límites, por ejemplo los GATS
provinciales, parroquiales, cantonales, ahí hay límites que tenemos nosotros como legisladores para llevar adelante la fiscalización, pero en el resto de instituciones podemos hacer, y ahí hemos venido trabajando. Creo que hay que ahondar y que no debe quedar solamente en la denuncia, no es solamente en ese momento denunciarlo en los medios, hacer una noticia, sino darle seguimiento. Creo que eso es importante, y a veces ese seguimiento es silencioso. Ese seguimiento tiene que ver con, una vez que se ha puesto una denuncia, con una vez que se han requerido la información, poderle estar en las instituciones de las autoridades, por eso decía, en la Fiscalía, en los ministerios, en las instituciones, insistiendo y llamando. Porque claro, respecto de la salud, por ejemplo, aquí hemos llevado adelante procesos de fiscalización por la falta de medicamentos en el IES, en el hospital, porque no hay los profesionales adecuados, porque no se les asignan los recursos. El Hospital General del IES en la Tacunga realmente está en una situación muy crítica, y no solo por lo económico, no solo por la asignación de recursos, sino por la débil institucionalidad que tiene, partiendo del hecho de que fue designado como hospital regional, como hospital base, digamos, de la zona, pero ni siquiera administrativamente se ha cambiado la denominación, no se han asignado más recursos, no hay, digamos, una mayor operatividad, no tienen los insumos que son necesarios, no tienen ni siquiera los profesionales que no son necesarios para poder trabajar y dar una atención adecuada. Ahí el asambleísta, nosotros, bueno, lo que he hecho y lo que podemos hacer como legisladores es en este caso acudir a quienes son sujetos de fiscalización directa, en este caso el ministro de Salud. Al ministro de Salud le hemos hecho varios requerimientos sobre la situación que tiene el IES, bueno, en este caso el Hospital General, y al presidente ejecutivo del IES también le hemos hecho requerimientos y le hemos llamado a la comisión para cuestionarle sobre estos temas. Y han acudido y les hemos podido decir, y ustedes pueden ver en los registros, además de las sesiones de la comisión, que se comprometieron ellos a hacer las revisiones, hemos estado dando seguimiento. Yo debo además reconocer, porque también es de caballeros y de damas reconocer cuando se hacen, el ministro actual de Salud ha tenido mucha apertura para poder recibir la información que hemos hecho, pero más allá de la conversación no hay nada que se pueda resolver, o sea, queda solamente en una conversación de decir, sí, vamos a tomar cartas en el asunto, pero al final no se hace absolutamente nada. Hay un compromiso por parte de la subsecretaria de Salud, por ejemplo, de hacer una reunión y una mesa técnica en conjunto con las autoridades, por ejemplo, del Hospital General de la Tacunga, para hablar sobre las falencias que hay. Y en fiscalización, por ejemplo, como les decía, al director del IES, al presidente ejecutivo del IES, le hemos llamado en varias ocasiones a la comisión para que nos diga qué es lo que van a hacer, qué van a avanzar. Y aunque a veces les resulte pesado y nos digan que les estamos llamando todo el tiempo, es la única forma que nosotros tenemos de presionar realmente, más allá de los pedidos de información, porque a veces se excusan y no nos entregan la información, y hay que estarles insistiendo una y otra vez y pidiéndoles como con hilo para que nos den la información. Más o menos cuando un hijo está mal en clase, claro, usted tiene que insistir en los deberes, hay que estar ahí, porque si no pierde el año. Así es. Y en este caso, perder el año significa que le va mal porque además lo que no se dice no se resuelve y no se ve. Entonces, no es un tema personal, no es un tema de persecución a ninguna de las autoridades, sino que es mi obligación y es obligación de ellos de rendir cuentas. Y yo en esto he insistido mucho, no a mí, no a Ana Herrera como asambleísta, sino a lo que yo represento, que son los cotopaxenses. Y entonces, mientras pueda hacerlo y mientras esté en mi potestad hacerlo, yo voy a seguir insistiendo para que las autoridades den respuesta. Un sector importante de la provincia de Cotopaxi también debe ser tratado. Hay un déficit muy grande en educación, faltan psicólogos, faltan psicopedagogos, los docentes no están conformes, se les ponen exigencias que no son. Entonces el asambleísta acá nuevamente golpear las puertas del ministerio, pero en cuanto a reformas, tal vez en educación, ¿qué es lo que proyectamos en ley, en su plan de trabajo? ¿Qué hay para este sector? Hay varias reformas a la LOES, por ejemplo, que se hicieron, que se están tratando en la Asamblea Nacional, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Algunas fueron vetadas, por eso decía, no hay lógica, no es una ley que lleva mucho tiempo, que se han presentado reformas que se han tratado en la Asamblea y que luego son vetadas. Pero esto está dentro de nuestro plan de trabajo, que además va en conjunto con el plan de trabajo de nuestro binomio, en este caso con Luisa González. Algunas de las prioridades son precisamente esta, salud, educación, lo que tiene que ver con la agricultura, que además en nuestra provincia es muy fuerte y que necesitamos trabajar en eso, y que hacen falta unos cambios estructurales y profundos respecto de lo que nosotros queremos hacer. Pero en educación también hay falencias como estas, empezando porque no se les ha mejorado, digamos, el sueldo
hay contratos que todavía están pendientes, el escalafón salarial está pendiente de ser revisado, hay temas tan básicos como la administración de los bares, por ejemplo, en educación, o lo que usted decía. Aquí se quedaron un año siquiera sin bares o algo. Se quedaron un año sin bares, aparte que creo que hay que mejorar el tema de los desayunos escolares y adaptarlos a la realidad que tienen en cada una de las regiones. Digo, en Cotopaxi, si producimos chochos, ¿por qué en lugar de darles a los niños o a las niñas en los colegios estas galletas o estas barras que ni siquiera comen, ¿por qué no podemos trabajar con los productores locales y darles a los niños, por ejemplo, alimentos que sean más nutritivos? Ahí el asambleísta, ¿qué reformas puede presentar? Y ahí, por eso decía, ahí es el trabajo conjunto entre el legislativo y el ejecutivo. Nosotros podemos reformar las leyes, podemos reformar los reglamentos para de alguna manera obligar, por decirlo, a que se centralice en cada una de las regiones los productos que se pueden entregar. Pero también ahí tiene que haber un trabajo y un compromiso por parte del Ejecutivo para reglamentar y emitir los reglamentos que sean necesarios para poder hacer estos cambios. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La última ley, el último proyecto de ley que yo presenté antes del inicio del receso legislativo tiene que ver con un tema que siempre se vuelve polémico en unas elecciones. Cada vez que hay una elección general o seccionales, nos hablan de la cárcel y es como que fuese el mayor problema que tenemos. Vamos a sacar la cárcel, vamos a hacer hoteles ahí. Nos dicen que van a sacar la cárcel, que la van a llevar, que van a hacer una consulta popular, que va a ser solo provincial, cuando eso no se ajusta a la realidad, y eso es mentirle a los cotopaxienses. Si hay algo que la gente ya no quiere es que les mintamos más. Si se puede hacer algo, hagámoslo, pero que sea realista. Por lo tanto, yo presenté un proyecto de ley que hemos venido trabajando durante alrededor de 6-7 meses, que fue trabajado con profesionales de todas las áreas, y lo que propone este proyecto de ley, que como digo lo presenté antes del inicio de la licencia, es una compensación económica para las provincias, porque las leyes no las hacemos solo para Cotopaxi, sino para todo el país. Es una compensación económica para las provincias que tengan centros de rehabilitación social. Y esto ya existe, ya se ha hecho, ya tenemos en el Ecuador referencia respecto de esto. Hay compensación económica para las provincias que tienen hidroeléctricas. Hay compensación económica para las provincias amazónicas, ahí tenemos la ley amazónica, que son productoras de petróleo, y por todo lo que significa hay una compensación económica. Entonces, ¿por qué no pensar en una compensación económica también para las provincias que estamos dando un servicio a nivel nacional que está dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, como son los centros de privación de libertad? Y aparte de esto, también garantizar en la ley que los insumos, el abastecimiento, los alimentos y todo lo demás provengan de la propia provincia donde está el centro de rehabilitación social, y que esto quede reglamentado, porque en algún momento se quiso hacer, pero no se establecieron los mecanismos legales, digamos, o institucionales para que esto pueda ocurrir. Entonces, esto ya fue presentado, estamos a la espera de que se empiece a dar el trámite, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros ahí tenemos otra lista más del plan de trabajo. Vamos a ver en este nuevo periodo qué propuestas más tenemos. Son 4 años y el plan de trabajo está claro acá. Me dijo agricultura, qué es lo que se puede hacer en economía, en seguridad, que la gente, o la mayoría de candidatos, sí, también la mayoría tiene esta bandera. ¿Qué se puede hacer en estas tres aristas que también son importantes? Bueno, sí hay algo que es importantísimo que tenemos que tratar, es el tema de fortalecer la seguridad, fortalecer la economía, garantizar el acceso a servicios sociales para todos y para todas, y fortalecer la agricultura en el país. Estos 4 ejes que para nosotros son fundamentales van de la mano con el plan de gobierno del binomio de La Esperanza, de Luisa González y de Diego Borja. Y nosotros lo que pretendemos, por un lado, es que se administre justicia de manera adecuada, oportuna, y que además sea transparente, es devolverle la institucionalidad, por ejemplo. No pasa solo porque hagamos reformas al COIR, por ejemplo, que ya se hicieron después de que hubo la consulta popular, que se establecieron mayores sanciones, por ejemplo, para algunos delitos. Si hay que hacer reformas, hay que iniciarlas, hay que insistir, hay que continuar con eso, pero para fortalecer la seguridad hace falta también fortalecer las instituciones públicas, fortalecer la Policía Nacional, fortalecer las Fuerzas Armadas, darles las garantías para que ellos puedan trabajar, y eso pasa, por supuesto, por la depuración de quienes son malos elementos, porque no podemos negar que
en las instituciones, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Hay que depurar. Hay que depurar. Desde su lado hay que depurar la policía y las Fuerzas Armadas. Hay que depurar porque en efecto hay algunas que están tomadas además por las mafias. Todo nuestro respaldo para la Policía Nacional, todo nuestro respaldo para las Fuerzas Armadas que hacen su trabajo, pero no para los malos elementos que le hacen daño a esa institución que es tan noble y que representa o que está encargada de salvaguardar la seguridad de los y las ecuatorianas. Mi querida Anita, vamos a hacer una nueva pausa. Nosotros se viene ya la parte del contacto con el ciudadano. Usted normalmente está ya caminando en campaña, está con todos los ciudadanos recibiendo inquietudes, solicitudes, y ahora en vivo hay ciudadanos que le quieren preguntar a usted qué es lo que vamos a hacer por este nuevo periodo, por este Ecuador. Para todos ustedes una pausa rapidita publicitaria. Ya venimos, estamos con la candidata Ana Herrera por parte de Revolución Ciudadana. En un momento regresamos. En la Cooperativa Andina seguimos innovando para ti. Ahora puedes pagar tu permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Tacunga de manera ágil y segura. Hazlo desde nuestras agencias o en nuestra página web con solo tu número de RUC y muy pronto desde nuestra app móvil, más fácil y rápido. Descubre más en www.cobandina.fin.es. Cooperativa Andina, innovamos para servirte mejor. Muchos dicen que soy parecido a mi papá, que tengo los ojos de mi mamá y la boca de mi tío Daniel, el cabello de mi prima Lorena y que la nariz la heredé de mi abuelita Marta. Solo falta que digan que tengo el cuerpo de mi abuelo José. Pero hay una sola realidad, todos somos únicos. Así como único es el sabor de agua mineral San Felipe con la cantidad justa de burbujas. Y ese sabor natural, que te encanta. Agua mineral San Felipe, única de principio a fin. Conoce más en www.fuentesanfelipe.com. Lavandería Millennium, excelencia en lavado al seco. Ofrece los servicios de lavado de ternos, vestidos, camisas, abrigos, edredones, cobijas, alfombras, muebles y ropa al peso, con entrega inmediata para tu comodidad y ahorro de tiempo. Visítanos en la avenida Rumiñahui y Sánchez de Orellana, sucursales La Tacunga, avenida 2 de Mayo y Salcedo en el Mercado Central. Teléfono 280-4486. Horarios de atención de lunes a sábados de 7 horas a 19 horas 30 y domingos de 9 horas a 16 horas. Grandes promociones todo el año en edredones y ternos. La metodología educativa es la clave para motivar a nuestros estudiantes y ayudarlos a aprender. En Grupo Ecuador, como docentes y pedagogos, diseñamos, pensamos y organizamos nuestras clases apoyados en diferentes técnicas y herramientas. Nuestro interés es que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en un entorno agradable, se sientan a gusto para desempeñarse libremente y cumplan sus metas. Así conseguimos que maestros y estudiantes alcancen los objetivos curriculares, asimilen los contenidos y desarrollen sus capacidades dentro y fuera del aula. Y estamos de regreso para continuar con más de nuestro programa Decide tu voto, esta vez acompañados de la candidata por la Asamblea en Cotopaxi, Ana Herrera, de Revolución Ciudadana. Ya hemos conocido un poco de su perfil, el ámbito personal, ahora también el plan de trabajo y sus propuestas, también aquellas planificadas para este nuevo periodo en caso de que llegue nuevamente a una curul en la Asamblea Nacional. Y este es el momento exacto en donde usted, ciudadano, se convierte en el protagonista y le hace la pregunta al candidato. En este marco, arrancamos con nuestra primera inquietud. Mi pregunta sería, ¿qué harían ustedes por la delincuencia de nuestros cantones? Especialmente por los cantones más alejados, como es La Maná, Pangua, Siquio. ¿Qué estrategias ustedes tomarían para menorar lo que es la delincuencia en nuestra provincia?
Bueno, partiendo del hecho de saber que garantizar la seguridad es una política pública que le corresponde al Ejecutivo, pero desde la Asamblea Nacional por supuesto que podemos hacer mucho. Además, lo que nos dice la ciudadana es absolutamente cierto, ¿no? Hay cantones de nuestra provincia, cantones del subtrópico como La Maná y Pangua, que están más cercanos a la provincia de Los Ríos, que es de las provincias con mayores índices de delincuencia que tenemos en el país en este momento, y realmente la situación que ellos tienen es crítica. En estos días que hemos podido recorrer y que he podido estar también en La Maná, hemos conversado con los ciudadanos y ellos nos cuentan lo difícil que es, ¿no? Lo complicado que es poder caminar por las calles, el miedo que tienen de que sus hijos o hijas salgan por la noche y saber si van a poder volver o no. No deberíamos vivir con miedo, deberíamos tener un presidente, en este caso una presidenta, que nos facilite o que haga las cosas que son necesarias para mejorar la seguridad en el país. Pasamos de ser de los países más seguros del mundo a ser de los más inseguros, y eso pasa también por la falta de aplicación de política pública. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué podemos hacer? Fortalecer las leyes, aunque no se trata solo de incrementar penas, por supuesto que hay que hacer reformas que permitan al Estado, que garanticen a las instituciones administradoras de justicia, que garanticen a la policía, que garanticen a las diferentes instituciones poder tomar las medidas que sean necesarias. Hay que hacer algunas reformas todavía al Código Orgánico Integral Penal para que permita trabajar con mayor agilidad a los administradores de justicia también, y que permita ir hacia la cero impunidad, además de quienes cometen actos de delincuencia, y que permitan sancionar de manera más fuerte a aquellos que juegan con la vida y con la integridad de los ciudadanos. Ligado a esto, señora candidata, nos mencionaba en el espacio anterior que usted también pretende fortalecer las instituciones de orden y depurar tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional. En este sentido, esto también está ligado a la falta de denuncias que existe aquí en la provincia de Cotopaxi. ¿Cómo se realizaría este trabajo conjunto para, si bien garantizar la justicia, la reparación, también fortalecer las instituciones y garantizar también que sea un buen trabajo el que se brinde a la ciudadanía como tal? Para fortalecer las instituciones, bueno, esto por eso decía, tiene que ver con un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, y depende también de la voluntad política, porque para que tengamos una seguridad más fortalecida necesitamos que las instituciones tengan los mecanismos y las herramientas necesarias. Si la policía es la encargada de salvaguardar o de garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos, debemos tener un cuerpo de policía, primero, que esté dotado, que esté capacitado de manera adecuada, que esté remunerado de manera adecuada, que tenga las condiciones mínimas para poder trabajar. No puede ser que la policía tenga que enfrentar a los delincuentes no en igualdad de condiciones, sino en que los delincuentes estén mejor organizados, mejor dotados, mejor capacitados incluso que nuestros policías. Hay que garantizarles condiciones mínimas o condiciones básicas para que ellos puedan trabajar adecuadamente, que puedan vivir adecuadamente, que los UPCs o los lugares donde ellos puedan descansar estén en las condiciones adecuadas, que no tengan que estar haciendo vaca entre ellos para poner gasolina para que un patrullero funcione o para cambiarle la llanta. Y esto pasa también por la administración de la política pública desde el Ejecutivo, fortaleciéndose también con las leyes y las reformas que podamos hacer desde el Legislativo. Por eso ahí nuestra compañera y nuestra candidata al binomio a la presidencia, que además será la primera presidenta de la República del Ecuador, Luisa González, tiene claramente establecido cuáles son las prioridades para salvaguardar y para mejorar y garantizar la seguridad para los ecuatorianos. Hemos abordado una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, el tema de la seguridad, y a continuación escucharemos la siguiente pregunta. Miren, los señores asambleístas, quienes quieren ser posesionados, según ellos, para servir a nuestra provincia, pero eso es todo mentira. ¿Cuándo se van a acordar ellos de nuestra provincia? Decir, yo soy cotopaxense, yo soy de la Tacunga, yo como asambleísta voy a luchar para sacar en adelante a mi provincia. Jamás. Peor, digamos, a sectores rurales, donde nosotros los del campo trabajamos desde muy tempranas horas para poder sobrevivir. Ellos jamás se acuerdan de eso. Miren, en el campo muchas de las veces o en muchos sitios no tenemos el agua para regadío. Ya. ¿Y por qué no ellos piensan en la gente del campo, que nosotros producimos alimentos para las grandes ciudades? ¿Por qué no piensan en eso? Ahí cuando vienen, visitan nuestros barrios, ¿qué nos vienen a decir? Muchas cosas que a nosotros
cosa que nos deja admirado. Pero cuando ya están, ¿cuándo cumplen? Jamás. Eso yo ya he vivido. Mire, yo tengo mis más de 60 años, yo ya lo he vivido en carne propia, que los políticos solo son mentirosos y nada más. Bueno, la indignación y la crítica del ciudadano es absolutamente válida, ¿no? Y nosotros, además, como representantes y como funcionarios públicos, debemos tener la apertura de poder aceptar las críticas y las sugerencias que nos hacen. Creo que una tarea pendiente de la Asamblea Nacional en este sentido precisamente es que debemos comunicar mejor. Podemos hacer muchas cosas en la Asamblea Nacional, podemos aprobar muchas leyes que al final muchas veces los ciudadanos no las conocen y no saben que pueden estar al servicio de ellos, y eso sí pasa por mejorar la comunicación que podamos tener desde la Asamblea Nacional y entender cuál es el rol de un legislador. Un legislador no puede hacer obra, porque muchas veces se nos acercan los ciudadanos y nos dicen: ¿y qué pasa con esta escuela? ¿Y qué pasa con este hospital? Y se está cayendo la ventana. Nosotros podemos fiscalizar, pero nuestro rol como legisladores es legislar, es decir, hacer leyes y fiscalizar. Y ahí sí creo que está en la mano de nosotros como ciudadanos, como electores, elegir a quienes nos representen de manera adecuada, porque aparte de legislar y fiscalizar, la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos es representar de manera adecuada a nuestros mandantes, y esa representación pasa por hacer un trabajo efectivo, pasa por hacer un trabajo responsable, comprometido, transparente, y pasa por informar también a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo. No solo con un proceso de rendición de cuentas que se hace por ley durante 2 veces durante el periodo, durante el año, ¿no? Sino por estar informando constantemente. Por eso lo que no puede pasar es que una vez que somos elegidos no hagamos territorio o no volvamos a conversar con la ciudadanía. Tenemos que estar trabajando con ellos de manera continua, tenemos que estar informando el trabajo que estamos haciendo. Ya vemos legisladores y legisladoras, sabemos quienes sí nos tomamos en serio la representación y la responsabilidad de representar a los cotopaxenses, y ahí está el trabajo respaldado en números y respaldado en cifras con el compromiso que tenemos que hacer. Y evidentemente hay quienes van, como dice el ciudadano, a calentar el puesto, y a ellos es a los que debemos darle nuestro voto de castigo ahora en estas elecciones y representar, y quienes estamos aquí, insisto, representar de la mejor manera a quienes depositan nuestra confianza y a quienes estamos obligados a rendirles cuentas. A continuación vamos a escuchar la tercera pregunta. Es que algún candidato, el señor o la señora o señorita asambleísta, estuviera por hacer muchas obras, muchas necesidades que aquí nosotros tenemos, yo preguntaría a la señora, cualquier asambleísta que sea, ¿qué ofrece no solamente para la provincia de Cotopaxi, sino a nivel nacional también se puede hacer? Que tiene que hacer mejoramientos, plantear entre los señores asambleístas, sacar en adelante no solamente a Cotopaxi, sacar por todo el país. En política, el valor de la palabra es fundamental. Uno tiene que ser y parecer. Tiene que ser y parecer. Esto para mí es la muestra viva de la representación y el compromiso que tenemos con la gente. La Asamblea Nacional tiene que estar ligada a la transparencia que debe representar y que debe asumir ante los ecuatorianos y ante los ciudadanos, y en mi caso, ante los cotopaxenses. En la Asamblea Nacional tenemos la obligación de hablar con la verdad, de trabajar con la verdad, de transparentar lo que ocurre, de legislar y de fiscalizar en beneficio no de unos solos, porque yo decía antes, cuando nosotros nos eligen, no soy asambleísta solo de la Revolución Ciudadana, soy asambleísta de los cotopaxenses, de quienes depositaron mi confianza en mí y de quienes no lo hicieron, y mi obligación es representar con altura y con transparencia a todos los cotopaxenses y dejar el mayor esfuerzo en el trabajo diario que podamos hacer, a pesar incluso de los sacrificios personales que se puedan hacer. Yo no vengo de una familia adinerada, yo vengo de una familia sencilla, crecí en el campo, sé la realidad, conozco la realidad, he trabajado ya y tengo la experiencia de haber trabajado en la Asamblea Nacional, de saber cómo funciona y qué es lo que podemos y no podemos hacer. Y por supuesto que el trabajo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo, seguir cambiando las leyes, seguir promoviendo leyes que nos permitan garantizar el acceso adecuado
a los servicios y a los derechos que todos y todos los ecuatorianos se merecen y necesitan en este momento en el país. No podemos quedarnos impávidos, no podemos ser ajenos a la realidad que tenemos en este momento en el país. Hay gente que está muriendo literalmente por la falta de medicamentos, que está haciendo filas de espera de 6, 7 meses para poder acceder a una cita médica. Hay gente que está falleciendo porque no tienen recursos para comprar medicina, por ejemplo, y esto el Estado debería garantizarlo. Nosotros desde la Asamblea Nacional deberíamos fortalecer las políticas públicas que va a aplicar desde el Ejecutivo para garantizar el acceso a los derechos a todos los ecuatorianos. Es un sentido de urgencia de patria, de poder resolver estos problemas y de darle respuestas a la gente, pero de manera oportuna y pronta. Estamos llegando ya a la recta final de tu programa Decide tu voto. Estas han sido las respuestas compartidas por la candidata Ana Herrera de Revolución Ciudadana, quien busca la reelección a la Asamblea Nacional. Y en este sentido también, para finalizar, señora candidata, usted es vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la Salud y el Deporte. Hemos topado el tema de la salud, hemos topado el tema de la seguridad. ¿Qué pasa con el tema del deporte? Aquí principalmente en la provincia de Cotopaxi, desde la federación también se ha dado a conocer la falta de recursos y la falta de presupuesto para impulsar el deporte en Cotopaxi. Varios deportistas han tenido que ver sus maneras de autofinanciarse para salir a las competencias tanto a nivel nacional como internacional. Desde la Asamblea Nacional usted busca la reelección, y en estas nuevas propuestas para este nuevo periodo, ¿consta el tema deportivo? Dentro de la comisión, de hecho, estamos trabajando en la ley del deporte. En esa ley del deporte están integrados, por ejemplo, el deporte barrial, el deporte formativo, el deporte profesional, el deporte comunitario, entendiendo además que el deporte comunitario une a las familias, une a los sectores y nos permite además la recuperación de esos espacios públicos que deben ser puestos al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? A través de la ley del deporte nosotros lo que buscamos es garantizar los compromisos y las responsabilidades que tengan incluso los GATS, porque eso sí podemos hacerlo con las reformas en el COTAD, por ejemplo, en el Código Orgánico Territorial que tienen y que rigen a los GATS, a las alcaldías, a las prefecturas, para que ellos cumplan con el rol que les corresponde en la ley. Ya están determinadas las responsabilidades que tienen, por ejemplo, en la recuperación de los espacios públicos. ¿Por qué no recuperar espacios como los de la estación, como los del Salto, como los de la Laguna, y ponerlos al servicio de los y las ciudadanas, de los jóvenes, para que en lugar de dedicarse a beber, a fumar o a delinquir en algunos casos, se vuelvan esos espacios de encuentro comunitario? Por eso decía, tiene que ser un trabajo transversal, un trabajo multidisciplinario además, que permita la recuperación de estos espacios públicos. Y precisamente en este sentido, cuando inicié este proceso dentro de mi rol de fiscalización, hubo algunas denuncias, algunos requerimientos, por decirlo, precisamente de la Federación Deportiva de Cotopaxi, en el que nos indicaban, por ejemplo, las pésimas condiciones en las que está la piscina olímpica, que además es una piscina que debería estar puesta al servicio de todos los latacungueños, y no solo de los latacungueños y los cotopaxenses. En ese entonces yo pedí que el ministro que estaba en ese entonces fungiendo asista a la federación para que él constate de manera clara y de manera precisa qué es lo que está ocurriendo, y de ahí salió un compromiso por parte del ministro y del Ministerio de la asignación de recursos para la rehabilitación de la piscina, y ya fue entregada, digamos, ya están en trámite, esto ya se está cumpliendo. Entiendo que hicieron unos estudios para saber cuál iba a ser el monto exacto para la rehabilitación, y que eso ya está comprometido a través del Ministerio de Educación. A esto le he estado dando seguimiento, porque como digo, esto resultó de una visita que hizo el ministro del Deporte a la provincia de Cotopaxi y a la Federación Deportiva. A través del subsecretario también hemos estado llevando adelante algunas gestiones y dándole seguimiento hasta que se dé cumplimiento, y ojalá el compromiso es que hasta el año que viene ya pueda estar rehabilitada la piscina olímpica y que la podamos poner al servicio no solo de nuestros deportistas en la provincia, sino del país también. Precisamente a eso iba direccionada mi pregunta. Entendemos que este proyecto no solo beneficiará a la provincia de Cotopaxi, sino a nivel nacional, a todos los deportistas a nivel nacional.
Además, porque en Cotopaxi tenemos grandes figuras, ¿no? Grandes deportistas, no solo en el atletismo, que es lo que más hemos conocido últimamente, sino que también en la gimnasia. Hay jóvenes que nos representaron hace poco en campeonatos internacionales y que tuvieron muy buenos resultados. Tenemos el andinismo, tenemos alpinismo, tenemos el ciclismo, tenemos el básquet, tenemos las artes marciales, tenemos varias disciplinas ahí en las que tenemos destacados deportistas a los que deberíamos darles apoyo y no deberíamos estar haciendo rifas para poder pagar o para poder cubrir los gastos de un avión o venta de sándwiches, que eso realmente a mí me da tristeza cada vez que alguien se acerca y nosotros ayudamos, y no hace falta ser público para ayudar a nuestros deportistas, se puede hacer también a través de otras instancias, pero también aportándoles, pero deberíamos dejar de tener que hacer estas colectas para que nuestros representantes puedan viajar. Debe ser política pública y responsabilidad de las instituciones asignar los recursos y, por último, de las autoridades provinciales de garantizar que quienes nos representan como cotopaxenses viajen en las mejores condiciones y puedan tener un desempeño adecuado en las competiciones tanto a nivel nacional como internacional. Muy bien, querida audiencia televidente, han escuchado, estas han sido las propuestas de la asambleísta de la candidata asambleísta a la reelección Ana Herrera por Revolución Ciudadana. Hemos llegado ya a la parte final y en este sentido, querida candidata, sus palabras finales, su mensaje a la ciudadanía también queremos aportar a que cada uno de los ecuatorianos llegue a las urnas el próximo 9 de febrero de manera informada y que esto se refleje en cada uno de sus votos. La parte final, señora candidata, ¿qué decir a la ciudadanía? Bueno, decirles a los ecuatorianos, a los cotopaxenses, que este 9 de febrero tenemos la posibilidad en nuestras manos de, con ese acto de ir a las urnas y votar, elegir a quienes nos van a representar, y tenemos que hacerlo con el mayor compromiso y conociendo las propuestas y las ofertas que cada uno nos están haciendo. No nos dejemos engañar nuevamente, necesitamos en este momento tan crítico en el país alguien que esté al frente, que sea capaz y que realmente dé respuestas a las necesidades que tenemos. Y la respuesta en este momento para los ecuatorianos es Luisa González como presidenta de la República, que además será la primera presidenta de la República del Ecuador. La opción que tenemos los y las ecuatorianas en este momento para revivir el Ecuador, sin duda alguna, es Luisa González. Y en la Asamblea Nacional, para representarles, para seguir representándoles con altura, con transparencia, con trabajo y con compromiso, Ana Herrera, candidata a la Asamblea Nacional, al igual que nuestra lista de asambleístas nacionales, de parlamentarios andinos. Este 9 de febrero, para revivir al Ecuador, para revivir a la provincia de Cotopaxi, votemos por la lista 5, por la Revolución Ciudadana, para revivir el Ecuador. Agradecemos pues la presencia de la candidata a la reelección a la Asamblea por Cotopaxi, Ana Herrera, de Revolución Ciudadana, quien ha compartido en este espacio su plan de trabajo, sus propuestas y un nuevo proyecto planificado para este nuevo periodo. Siga en sintonía de Decide tu Voto, que nosotros continuamos con más. Este día jueves 23 a través de la sintonía de los diferentes medios de comunicación que nos reprisan. Que tengan una excelente noche.